Damos gracias a Dios por poder llegar al fin de esta maravillosa carta. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo he disfrutado mucho el estudio de esta carta. Es maravilloso ver cómo el apóstol Juan, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, fue capaz de plasmar la voluntad de Dios en estos 5 capítulos de una forma tan directa, tan precisa, confrontándonos con lo que es el mensaje de Dios, el Evangelio puro, la verdad de Dios. Y al final de su capítulo, de su carta, como dije la semana pasada, Juan está haciendo este resumen maravilloso de qué es lo que ha estado enseñando durante todo este maravilloso escrito. En esta parte final, Juan resume 3 hechos importantes que deberíamos haber aprendido y que los lectores deberían haber aprendido de esta carta. Estos hechos tienen que ver con el pecado, con el maligno y con Jesucristo el verdadero, o la verdad en Cristo Jesús. Y para enfrentarnos con estas certezas maravillosas que tenemos, Juan comienza su escrito y comienza cada uno de estos versículos con una misma palabra. Fíjense ahí en su escrito, ¿cuál es? Sabemos. Excelente. Sabemos. Leamos qué es lo que dice Juan en el capítulo 5 y el versículo 18. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Versículo 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 21. Hijos, guardaos de los ídolos. Qué maravilloso es llegar al fin de esta carta. Como les dijimos, realmente no podemos estudiarlo como una carta, porque Juan no lo plasma como una carta. Al comienzo, cuando empezamos hace 5 meses atrás ya a estudiar esta carta, dijimos que el estudio es diferente, ¿no es cierto? El escrito es diferente porque Juan empieza directamente hablando del tema, no saluda, no muestra a quién va dirigida la carta y por ende al final tampoco se despide. Y como lo hace en otros escritos, ¿no es cierto? Si usted ve en la segunda carta y en la tercera carta hay un espacio de un par de versículos finales donde él se despide, saluda a algunos hermanos. Aquí no lo hace. ¿Por qué? No lo sabemos, ¿sí? Pero la intención de Juan es enfrentarnos con esta verdad, de lo que él ha estado diciendo. Y comienza diciendo esto, sabemos. Recuerdan que la semana pasada dijimos cuál era esta palabra en el original. ¿Cuál es? Oida, excelente, ¿cierto? Recuerden, para el griego la palabra conocimiento, saber, tiene 2 palabras. La palabra ginosko, muy bien, y la palabra oida, ¿sí? Que tienen que ver con lo mismo. Hay algunas diferencias. Y Juan va a marcar esta diferencia en estos últimos capítulos. Pero comienza diciendo sabemos. ¿Y sabe qué significa este sabemos? No lo dijimos también la semana pasada. ¿Qué hace énfasis? ¿En qué hace énfasis este sabemos, este oida? No, lo siento. Un conocimiento pleno, absoluto. Dios puso un pleno conocimiento en nosotros, una certeza absoluta. No tenemos que investigar, no tenemos que experimentarlo, lo sabemos porque Dios lo puso o porque Dios lo dijo. Y Juan comienza diciendo esto, sabemos que, ¿qué es lo que tenemos
certeza es que Dios nos protege. Fíjense, la certeza absoluta de la protección de Dios para nuestras vidas. Juan dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Fuertes declaraciones, como dirían por ahí, ¿no es cierto? Como lo hemos dicho antes, Juan es bien directo en su enseñanza, bien directo. Y ya por tercera vez que nos dice exactamente estas mismas palabras en sus escritos. El creyente no peca. Ahora, esto marca enseguida una contradicción en el escrito de Juan, ¿no es cierto? Porque al comienzo él dijo que si nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Somos mentirosos. Somos mentirosos. Y el que no practica, o el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Ahora, ¿cómo es que Juan dice que el creyente o el que ha nacido de Dios no peca? Lo hemos explicado. A ver, ¿quién se quiere sacar un 7 hoy? ¿Quién se quiere sacar un 7? Levante su mano. ¿Nadie? ¿Están todos tímidos hoy día? ¿A qué se está refiriendo Juan con esto? Don David Orellana. Excelente. Juan está marcando aquí la práctica constante del pecado en la vida del creyente. Él dice, ¿no es cierto?, que el creyente no peca en el sentido que él está enseñando, nos está motivando a que no debemos continuar o hacer de nuestra vida una continuidad de pecado. No tenemos que estar practicando el pecado constantemente, el creyente no lo hace. Sí, Juan marcó al comienzo, el creyente tiene caídas ocasionales. ¿Y cómo lo remedia? Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan está consciente de que nosotros caemos. Juan está consciente de que nosotros pecamos, pero que nuestras caídas son ocasionales. Y en consecuencia a eso, Dios dejó este versículo maravilloso. Cuando era más joven le enseñamos que este era el jabón espiritual. ¿Sí? Cuando nos ensuciamos, Dios nos limpia con su palabra, con el perdón. Cuando nosotros venimos ante el Señor, nos arrodillamos y confesamos nuestros pecados. Recuerda que confesar significa homologeo, que es decir lo mismo. Decir lo mismo que Dios respecto al pecado. Y es por eso que Juan usa este verbo, el verbo pecar, que está en presente. Y un presente activo. Una voz activa que significa que el creyente está haciéndolo. Y recuerde, fíjense que está hablando de aquel que es nacido de Dios. No está hablando de una persona que no es un creyente, está hablando de un creyente. Este pecar es una práctica activa en la vida del creyente. Y lo enfrenta con esta otra verdad, ¿no es cierto?, con la que hemos dicho. Esta persona, sabemos que el que ha nacido es un evento que ocurrió en el pasado. El que nació en el pasado, en el presente, no practica el pecado, dice Juan. No hace del pecado su forma de vida. Es que los efectos del nuevo nacimiento permanecen en el creyente, de tal manera que Dios nos da su poder para poder enfrentar el pecado y vencerlo. Fíjense qué interesante es que lo que el apóstol Juan dice es que el creyente no peca. Es enfático, dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Juan es bien enfático en esto, bien directo, como les dije antes, ¿no es cierto?
y bien fuerte en esta expresión que está diciendo que como forma natural de nuestra vida, como hijos de Dios, como personas que estamos vinculados por el nacimiento con Dios, la práctica del pecado constante en nuestra vida debe dejar de existir. Debe dejar de existir. Sabemos, tenemos la certeza absoluta de que el que ha nacido de Dios no peca. Ahora, como les dije, es una acción bien fuerte esto, ¿no es cierto? Es enfrentarnos con una verdad que es contundente. Si nosotros y si Juan hubiese quedado allí, querido, pobre de nosotros. Pobre de nosotros. Porque, querido, ¿quién de nosotros no ha pecado? Sí, bajo la mano. ¿Quién de nosotros no ha caído constantemente en un pecado? ¿Cuántos de ustedes no han dicho de nuevo? Estamos luchando constantemente con el pecado. Y lo maravilloso de esto es que fíjate qué es lo que sigue diciendo Juan, sino que aquel que nació de Dios lo guarda. Ahora quiero que hagan un pequeño ejercicio, si quieren pedirle ayuda a su compañero, no hay problema. Lean el versículo, desde el que sabemos, la primera parte, ¿no es cierto? Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, hasta la palabra guarda. Léanlo y díganme qué ven de especial en esa frase. ¿Sí? Lean el pasaje, esa frase que mostré recién, y díganme qué ven de especial en esa frase. ¿Ya? Ahora sí. Bueno, ya empezaron a hablar, así que levanten su mano como personas ordenaditas y me dan su opinión. Yo escuché algunas expresiones, algunas por aquí. A ver. ¿Quién? ¿Nadie encontró nada especial en el pasaje? No, o sea, se me pasó. Era hasta guardado nomás. Ah, ¿nacido qué? Nacido de Dios. ¿Ya? Lo dijimos. ¿Qué ven de especial? Excelente, Sara, espectacular. ¿Te das cuenta de eso, no? En el texto, ¿te diste cuenta de eso? Fíjense, leámoslo correctamente. Dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Hasta ahí lo explicamos, ¿no es cierto? Pero fíjense que sigue diciendo, sino que aquel que nació de Dios lo guarda. Sino que aquel que nació de Dios lo guarda. ¿Quién nos guarda del pecado? ¿Yo me guardo a mí mismo? Entonces ese que nació al principio de Dios no es el mismo que nació de Dios y que nos guarda. ¿Te das cuenta o no? No se está refiriendo a la misma persona. Porque nosotros no nos podemos guardar a nosotros mismos. Necesitamos de un ente externo que es, Sara, Jesucristo. Él es el que nos guarda del pecado. Y fíjense, Grecia andaba cerca cuando mencionó Él nació. Porque fíjense que dice, el que ha nacido de Dios no peca. Los que hemos nacido de Dios somos nosotros. ¿Sí? Pero fíjense, después dice, sino que el que nació, y lo presenta en tiempo pasado. Aquel que nació de Dios nos guarda. Recuerden, uno de los énfasis que hace Juan, y va a terminar haciendo este mismo énfasis, es que Jesús, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, el Emmanuel, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros lo vimos. Fuimos testigos de esto. ¿Recuerdan? Jesús nació en este mundo como el Hijo de Dios.
ese que nació de Dios allá en Belén es quien nos guarda. Nosotros hemos nacido y en la historia del cristianismo van a seguir naciendo más. Pero fíjense qué maravilloso es esto, que aunque nosotros pecamos, y la exhortación es a no caer en la práctica del pecado, como Dios te conoce, como Dios me conoce, como Dios nos conoce, ¿qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y no solo en el aspecto soteriológico de la salvación, sino que en el aspecto de la práctica diaria. Cristo murió allí en la cruz por mis pecados pasados, presentes y futuros. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque si no fuera así, querido, yo estaría perdido. ¿Sí? Estaría perdido. Porque estoy continuamente cayendo. Y Juan nos hace esta exhortación: esforcémonos, trabajemos, dependamos de Dios para no caer en la práctica del pecado, sino que el pecado sea algo ocasional en nuestras vidas. Fíjense que continúa diciendo Juan, y ahora sí vamos a esa porción, ¿sí? Dice, fíjense, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Ahora, antes de avanzar, fíjense que cuando Pablo no podía terminar sin no equivocarme. Cuando Juan, esto me va a perseguir el resto de mi vida. Cuando Juan utiliza la palabra guardar, ¿sí? Eso significa vigilar, proteger, preservar. Por eso es que él dice después que el maligno no lo toca. ¿Por qué? Porque el que nació de Dios, Cristo Jesús, nos guarda, nos protege. Y a continuación dice, y el maligno no lo toca. Si el Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, ¿recuerdan? El buen pastor es aquel que da su vida por las ovejas. El buen pastor es el que protege, guarda, cuida a sus ovejas. Y ahí en Juan capítulo 10, el versículo 28, el Señor Jesucristo dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios nos guarda. Jesús nos guarda. Y esto siempre lo enseño, ¿no es cierto?, en forma práctica. Estamos en la mano del buen pastor. Jesús nos tiene en sus manos. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, de Jesús. Pero después habla del Padre. Mi Padre que me la dio es mayor que todos. Y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos ahí en la mano de Jesús, en las manos de Dios. El maligno no nos toca. No nos toca. Es maravilloso eso, querido. La palabra tocar significa en el griego retener, agarrar, tomar fuertemente. No es simplemente como nosotros creemos, ¿no es cierto?, tocar como cuando jugamos a la pinta, a la mancha, dicen en otro lado. No sé cómo le dirán en Colombia, en Venezuela, no sé. ¿Cómo le dicen en Colombia? ¿Ah? La lleva. ¿En Venezuela cómo le dicen? Ya no lo voy a... En Venezuela, en Bolivia, ¿cómo le dicen? Pesca. Ah, bien. Estamos aprendiendo cultura general. ¿En qué otro país tenemos acá representado? Haití. No, Tuye. Mira. ¿Ven? No es eso. No es tocar y salir corriendo. Lo que está diciendo Juan es que el maligno no lo agarra, no lo sujeta, no lo afirma. ¿Por qué?
Porque estamos en las manos de Dios. Nosotros como hijos de Dios somos posesión de Dios. Y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. El maligno nos quiere hacer caer. Satanás está buscando constantemente hacernos caer, poniéndonos la patita para que tropecemos. Pero ¿sabes qué? Lo maravilloso de todo esto es que Juan dice, si tú tropiezas y caes, te puedes levantar. Porque el justo cae 7 veces y se levanta. Y Dios, como un Padre amoroso, se va a acercar y te va a ayudar a levantarte. Y el enemigo no tiene nada más que hacer en tu vida. La responsabilidad nuestra es andar vivo el ojo, con los ojos bien abiertos, viendo, observando, porque Pablo dice, y esto no me equivoqué, Pablo dice, ¿no es cierto?, que el enemigo tiene acechanzas, el diablo está acechándonos. Pedro dice que está como un león rugiente. Y nosotros, querido, ¿qué pasaría si nosotros viviéramos sabiendo que el león está ahí entre los arbustos observándonos? Andaríamos abriendo los ojos, atentos. Pero lo maravilloso es que aunque el diablo anda acechándonos, aunque el diablo nos pone el pie para hacernos caer, él no tiene ninguna otra cosa más que hacer en nuestra vida. Porque Dios nos protege. Porque aquel que nació de Dios nos guarda. Esa es una certeza absoluta en nuestras vidas. Sabemos que Dios nos protege. La segunda certeza que Juan nos quiere mostrar está ahí en el versículo 19. Sabemos, comienza nuevamente, ¿no? Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. La certeza de la pertenencia de Dios. Tenemos absoluta certeza de que pertenecemos a Dios. Y esto Juan lo ha estado diciendo durante toda su carta. Y nos ha estado mostrando constantemente cómo es que nosotros podemos darnos cuenta que pertenecemos a Dios. Si amamos al uno al otro, si guardamos sus palabras, si somos obedientes a Él, si buscamos el bienestar de nuestro prójimo, sabemos. Pero la mayor de todas las certezas es la seguridad de haber sido engendrados por Dios. Juan dice, el que nació de Dios. Y recuerda que hemos estado hablando mucho de este concepto de vinculación. Este proceso legal por el cual nosotros somos nombrados, denominados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, dice Pablo a los Gálatas y a los Romanos. Dios nos adoptó, nos tomó y nos hizo parte de su familia. Este nuevo nacimiento nos hace parte de la familia de Dios. Tu apellido cambia. Tu apellido cambia. Y ya no perteneces al mundo, sino que perteneces a Dios. Y dice Juan, sabemos que somos de Dios. Y dice, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Ahora, es interesante entender esto, querido. El mundo no es del maligno. El mundo es de Dios por creación. Dios lo creó. ¿Sí? Pero también entendemos que Dios entregó el control de este mundo a Satanás. Y Satanás está en el control del mundo hoy. Por algo la Biblia misma lo llama como el príncipe de este mundo. No estamos hablando de pertenencia, estamos hablando de control. ¿Sí? De control. Y es por eso que dice, y sabemos que somos de Dios
y todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Cuando Juan habla de todo el mundo, no se está refiriendo al globo terráqueo en sí, ¿sí? No se está refiriendo al sistema del mundo, como cuando antes nos dijo no améis al mundo ni las cosas del mundo. No es eso. ¿A qué se está refiriendo? ¿A quién? A las personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es la misma expresión. Dice que todo el mundo yace bajo ¿qué? El poder del maligno. La palabra yacer tiene un significado bien interesante también, porque significa estar puesto, estar acostado, estar colocado, inmóvil. Es como cuando tú, ¿no es cierto?, tienes frío y te acurrucas aquí al ladito y te quedas calentito, ¿no es cierto?, al lado de tu cónyuge, de tu esposa o tu hijo, se te acerca y te quedas así tranquilito, ¿no es cierto? Esa es la expresión yacer. Pero fíjate que interesante que dice que el mundo entero, ¿sí? Cuando habla del mundo entero se está refiriendo entonces ¿a quiénes? A las personas. ¿Pero qué tipo de personas? A los que no son los hijos de Dios. ¿Sí? Porque los que son hijos de Dios están guardados por el Señor. Los que no son hijos de Dios están bajo el control del maligno, yacen bajo el poder del maligno. Y esta figura, ¿no es cierto?, es aquellas personas que no son creyentes, que están, ¿no es cierto?, dormidos, en cierta forma, en el regazo, en los brazos del maligno. Y el maligno puede hacer con ellos lo que quiere. Juan nos habla mucho acerca del maligno, sabemos a quién se está refiriendo, ¿no es cierto? Nos habló en el capítulo 2, nos habló en el capítulo 3 acerca del maligno. Y ahora nos vuelve a hablar del maligno nuevamente, Satanás. Y dice que tiene a todo el mundo adormecido en sus brazos. Cuando una persona está adormecida en los brazos de alguien, ¿no es cierto?, no tiene capacidad de nada. Está durmiendo, no está pensando. Bueno, hay algunas excepciones por ahí que piensan cuando duermen. Y espero que me esté viendo por el Zoom, ¿sí? No estamos durmiendo. La persona que nos tiene en sus brazos puede movernos para donde quiera. Puede hacer con nosotros lo que quiera. Y eso es lo que está diciendo Juan. El maligno nos tiene en sus brazos al mundo, a los no creyentes, a los que no son hijos de Dios. Y puede hacer con ellos lo que quiera. Los tiene bajo su control. Pero nosotros, gloria a Dios, pertenecemos a Dios. Y el maligno no nos toca. No nos toca. Y Juan quiere asentar estas dos verdades profundas en este versículo 19. Nos presenta estas dos verdades maravillosas que Juan y todos los otros, los que somos lectores y escuchamos la palabra de Dios, somos hijos de Dios y estamos bajo la esfera del cuidado de Dios. Dios nos cuida, Dios nos protege como a sus hijos. Pero también están los incrédulos, los que no son creyentes, los que no son hijos de Dios. Ellos están en la esfera de Satanás y Él los domina, y Él los controla. Recuerdan que cuando empezamos a estudiar la carta dijimos que Juan era bien enfático. Para Juan no hay blanco y no hay grises. No hay tal vez, a lo mejor, un quizá, no. Es blanco o negro, sí o no. Y aquí Juan está estableciendo esta verdad también bien rotunda. Si tú eres un hijo de Dios, estás bajo el control y el cuidado de Dios. Si tú eres un hijo del diablo, estás bajo el control y el dominio del diablo. No hay puntos medios. No hay puntos medios. Nosotros como creyentes, ¿podemos estar bajo la influencia del diablo? ¿Sí o no? Sí,
Claro que sí, claro que sí. El diablo nos puede influenciar, nos puede motivar, nos puede poner el pie, puede ponernos figuras, imágenes, sonidos. No sé, podemos hacer un montón de cosas para que nosotros como hijos de Dios, ¡pum!, caigamos. Aquellos que están caminando en la vida, no sé, como si estuvieran paseando por el mall, sin tener en cuenta que el enemigo está acechando. Sin tener en cuenta que estamos en una batalla espiritual. Queridos, estamos en una batalla espiritual y el enemigo nos quiere destruir. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. No estoy hablando de nuestra salvación. Nosotros somos salvos, somos hijos de Dios, pertenecemos a Dios. Estamos bajo la esfera del cuidado de Dios. Pero, fíjense, cuando yo dije antes, cuando Juan dice el creyente no peca, ¿recuerdan cuál fue la voz verbal que usé ahí? Que dije, en el griego hay 3 voces, activa, pasiva y media. Lo hemos enseñado un montón de veces, ¿no es cierto? ¿Cuál era la voz verbal ahí? Activa. ¿Y qué significa eso? Que el que ejecuta el verbo es el que tiene que realizar la acción. Entonces, cuando Juan dice el creyente no peca, es que yo tengo que preocuparme como hijo de Dios de no pecar. Es mi esfuerzo, es mi trabajo, obviamente con la energía del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, en dependencia absoluta de Dios, porque con nuestras fuerzas no podemos. ¿Recuerdas Romanos capítulo 7? ¿Lo ha leído alguna vez o no? Ese capítulo para mí es impresionante. El apóstol Pablo increíblemente está diciendo allí, ¿no es cierto?, que él quiere hacer lo bueno, pero no puede. Porque su cuerpo lo tira a hacer lo malo. Y cuando quiero hacer lo bueno, no lo puedo hacer, dice. Es una lucha constante y él termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará? Esa es la lucha que presenta Pablo. No es cualquier persona, es Pablo. Esa es la lucha que presenta él, que se produce en él, con el pecado. Y que está luchando constantemente con ese pecado al punto de decir, miserable de mí, ¿quién me librará? Él está consciente de esa lucha. Lo maravilloso es que él después dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Porque Él es nuestra energía. Él es nuestro poder. Estamos bajo la protección de Dios. Estamos y somos pertenencia de Dios. Le pertenecemos a Él y el maligno no nos puede tocar. Gloria a Dios por eso. Nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Pero también fíjense que continúa diciendo el versículo 20. Y sabemos, ¿qué es lo que sabemos? ¿Cuál es la certeza que tenemos que tener? Que el Hijo de Dios ha venido. Que el Hijo de Dios ha venido. La certeza de la presencia del Señor. Estamos seguros y sabemos absolutamente que Dios vino a este mundo y habitó entre nosotros. No solo Dios nos protege, no solo le pertenecemos a Dios, sino que Dios está presente en nuestras vidas. Juan dice, el Hijo de Dios ha venido. Este es un evento por el tiempo verbal que presenta Juan, que ocurrió ¿cuándo? En el pasado. Que ocurrió en el pasado, pero sin duda, querido, tiene efecto hoy en el presente. Hoy nosotros nos podemos llamar hijos de Dios porque Cristo vino. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de todo esto?
es que este beneficio se extiende al futuro. Y algún día, dice Juan, podremos estar frente al Señor y le veremos tal cual es. Maravilloso, ¿no? El Hijo de Dios vino. Ha venido. Juan afirma constantemente, no solamente en su carta, sino que en el Evangelio, que el Hijo de Dios estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros, vimos su gloria. El Verbo se hizo carne. Y Él lo dice, ¿no es cierto? Lo vimos, somos testigos de Él. Y Él incluso cita las palabras del Señor Jesucristo en su Evangelio, cuando el Señor Jesucristo dice: salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo dejo al mundo y voy al Padre. Ahí en el Evangelio, en el capítulo 16. Si el origen, la casa de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde está? Junto al Padre. Dios lo envió a este mundo con una misión, con un propósito. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese propósito? Salvarnos. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Ofreciéndose en sacrificio por nosotros a la cruz. Recuerden, el propósito por el cual Cristo vino a este mundo es la cruz. La cruz. Sí, Juan nos muestra y nos dice, fíjense a continuación, dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. Si el Señor Jesucristo vino a este mundo, se hizo hombre y habitó entre nosotros para salvarnos. Y de esa forma mostrarnos ¿a quién? Al Padre. Mostrarnos al Padre para que nosotros conozcamos, dice Juan, para que conozcamos al que es verdadero. ¿Y saben qué palabra utiliza aquí cuando dice conozcamos? Dionerio, ¿cuál era? No, ahora me dice la otra. Ginosco, ¿sí? Ginosco. Y es ese conocimiento vivencial. Fíjate lo maravilloso de esto, es que Dios nos hace sus hijos. Cristo vino a este mundo, habitó entre nosotros, vimos su gloria, dice Juan, como del unigénito Hijo de Dios. Llegó a la cruz, murió, resucitó al tercer día. Hoy nosotros reconocemos ese sacrificio y le hacemos el Salvador de nuestras vidas. Y a través de eso podemos ver ¿a quién? Al Padre, a Dios mismo. Por eso Juan dice, y nos ha dado el entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Conozcamos al que es verdadero, el Dios invisible, se hizo visible y habitó entre nosotros. Envió a su Hijo para hacerlo posible, para hacer posible que nosotros podamos ver al Padre. Y no solamente intelectualmente, sino que podamos experimentar a Dios. Ese conocimiento vivencial. Ese conocimiento que cada uno de nosotros experimenta en su día a día. Ese conocimiento que cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, cuando ve al actuar de Dios, reconoce lo que dice la palabra de Dios y dice, esto es Dios. ¿O no ha usado usted alguna vez la expresión, fue Dios nomás? Yo podría sentarme aquí y contarle un montón de experiencias de ver el actuar de Dios. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que se ha sentado y ha dicho, wow, es tan claro ver a Dios en nuestras vidas? Cuando pasó algo que usted jamás se lo hubiese imaginado. O cuando usted después se da cuenta, ¿no es cierto?, que si no fuese por Dios, si no fuese por el actuar de Dios, eso jamás hubiese ocurrido. Es Dios. Lo podemos experimentar en nuestras vidas.
No tenga miedo en eso, querido. No estamos exacerbando las emociones, pero el conocimiento va acompañado de emociones. Si no, somos un pedazo de hielo nomás, ¿sí? El conocimiento va acompañado de emociones. Las certezas deben mover mis emociones, no viceversa. ¿Sí? El conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios, las certezas que me da la palabra de Dios, el conocimiento ginosco y oida, pueden y deben mover mis emociones. No al contrario. No sé si alguna vez a ustedes le hicieron un discipulado que mostraba un trencito, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Y cuál era la locomotora de ese trencito? Los hechos, las acciones, el actuar de Dios. ¿Sí? Y nos hacía el ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando ponemos la locomotora atrás del tren? Y eso pasa constantemente en nuestra vida. Y lo que está diciéndonos Juan hoy es, la locomotora tiene que estar siempre adelante. Es la que tira a los demás. Conocemos a Dios. Conocemos a Dios en forma experimental en nuestras vidas, en forma vivencial. Conocemos al que es verdadero. Fíjate, este adjetivo es bien interesante porque no solamente está hablando de Dios como la verdad, sino que está hablando de Dios como el verdadero, el genuino, el real, el verdadero Dios. Porque ya está preparando su remate, ¿no? Está preparando su reflexión final. Pero está diciéndonos que tenemos esta certeza, la certeza de que Jesús vino a este mundo, habitó entre nosotros, vimos su gloria, podemos reconocer su poder, podemos reconocerlo como el Salvador de nuestras vidas, podemos ver a Dios, el que es real, el verdadero Dios, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Este versículo es un verdadero compendio de todo lo que Juan ha estado diciendo durante esta carta. Fíjense que habla acerca de este concepto de la salvación, el pensamiento que tenía Juan acerca de Jesucristo. ¿Y cuál era el pensamiento que Juan tenía de Jesucristo? Es el testimonio que le entrega en toda su carta. Jesús es Dios. Jesús es Dios, no como lo decían los gnósticos, un Dios, una persona que llegó a ser un maestro iluminado, que alcanzó el pleno conocimiento, que alcanzó el pleroma, aquel que en algún momento de su vida fue habitado por el Espíritu Santo. No, Él es y será Dios habitando entre nosotros. Por eso Él termina diciendo con una precisión absoluta, fíjate, hablando de Jesús, es el verdadero Dios. ¡Wow! ¡Qué afirmación!, ¿no? Sin dejar ninguna duda, sin dejar duda absoluta, Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Si para Juan, en la mente de Juan, Dios y Jesús eran la misma persona. Eran la misma persona. Y es así debe ser en nuestras mentes, querido. Jesús y Dios son la misma persona. Y ponemos al Espíritu Santo, las tres personas. No me pidan que le explique la Trinidad, ¿no es cierto? Para eso tenemos la academia. ¿Ya? Pero es una certeza absoluta que Juan presenta. Este verdadero Dios habitó entre nosotros. Su presencia está hoy en nosotros. ¿Escuchó, no, la maravilla de lo que acabo de declarar, que acabo de decir? La presencia de Dios mismo está hoy en nosotros. Amén, amén.
porque eso nos marca protección. Somos de Dios, somos hijos de Dios. Y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie nos puede sacar de la mano de Dios. Pablo decía, ni muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Wow. Y ahí está el resumen final de Juan. Lo que estuvo diciendo desde el comienzo, lo que él vio, eso es lo que él vio, eso es lo que él oyó, eso es lo que él percibió a Jesús, el autor de la vida, Dios caminando entre nosotros. Pero como buen padre, él deja un final, una amonestación final. Fíjense, casi como diciendo uno, ¿de qué tiene que ver? Pero vamos a ver que sí tiene que ver. El versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Les dije que Juan no se despide, simplemente se refiere a los hermanos como hijitos, ¿no es cierto? Aquí aparece en nuestra Biblia hijos, pero en realidad la palabra es como mucho más cariñosa, ¿sí? Mucho más cercana, es como llamarlo a un costado y decir, venga para acá, mi hijito. Guárdese de los ídolos. Guárdese de los ídolos. En esta amonestación final, Juan, para terminar todo su estilo, ¿no es cierto?, marca este contraste final. Fíjate, presenta al Dios verdadero, ¿te acuerdas? Al genuino, al real, versus los ídolos. Y hace este contraste, ¿no es cierto? Esta exhortación final, concisa, es dada en un imperativo bien directo, un mandato bien directo desde Juan hacia los hermanos. Es esta definición que tenemos que hacer en nuestras vidas, guardarnos. Nuevamente una voz activa en el verbo. Es responsabilidad de nuestra guardarnos. Es responsabilidad suya guardarse de los ídolos. Y Juan lo marca muy enfáticamente. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Usted puede pensar en cuál es su ídolo. Su familia puede ser su ídolo. Su trabajo puede ser su ídolo. Sus pasatiempos pueden ser sus ídolos. La música puede ser su ídolo, no sé. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios. Todo aquello que esté en el primer lugar en tu vida. Y la exhortación de Juan es directa. Guardémonos de los ídolos. Porque el culto a los ídolos es totalmente incompatible con Dios. Dios no está para competir con nadie. Dios no compite con nada ni con nadie. Dios es el número uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, dice la Escritura. Y de ahí para abajo usted arme su vida. Pero el número uno tiene que ser Dios. Y esa es la exhortación que Juan nos da. Frente a todo lo que él dijo, frente a la maravilla de la bondad de Dios, frente a la maravilla de la misericordia de Dios, frente a la maravilla de la gracia de Dios, ¿qué debemos hacer nosotros? Ponerlo en el primer lugar en nuestras vidas. Guardarnos de los ídolos. Y no permitas que nada ni nadie lo baje del trono. Dios debe estar en el trono de tu vida. Dios debe estar en el trono de nuestras vidas. Inmediatamente podemos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida?
¿Está después de tu trabajo? ¿Está después de tu familia? ¿Está después de tu esposa? ¿De tus hijos? ¿De tus pasatiempos? Dios no está dispuesto a compartir. Y si tú no tienes a Dios en el primer lugar de tu vida, estás viviendo en idolatría. Estás viviendo en idolatría. ¿Se da cuenta que tiene mucho que ver la exhortación final de Juan? Porque aquel que vino y murió aquel que vino y habitó entre nosotros y que murió en la cruz, ¿qué merece? Nada menos que el primer lugar en nuestras vidas. Si tú eres un hijo de Dios, quiero dejarlo con las palabras que dice Juan, ¿sí? El que dice que permanece en Él. ¿Qué dice el resto del versículo? Debe andar como Él anda.